Buenas tardes, como me lo hizo saber nuestro vicerrector académico y muy consciente de la agenda de trabajo que hemos tenido durante este día, que ha sido un poco ardua y pesadita, trataremos de hacer este foro lo más ameno posible. Como les hice llegar en su momento, se los comentaba, les hice llegar un documento donde había unas preguntas de reflexión sobre el tema que hoy el que vamos a abordar, que es la razón abierta en el marco del sentido ético de las tecnologías emergentes en el campo del diseño. Y me voy a permitir leer una síntesis que de todos modos se las hice llegar vía mensajes por canales no tan oficiales, pero el chiste es que conozcan un poco los perfiles de los juristas que tenemos hoy aquí, para que entendamos el beneficio de la perspectiva que hoy nos ofrecen en este discurso. Hay una serie de preguntas que están ya preparadas, que los participantes ya tuvieron y obviamente ya reflexionaron, para hacer un poco el diálogo mucho más rápido y concreto. Al final del ejercicio, obviamente se abrirá un espacio para preguntas y respuestas y debate. Esperemos aprovechar, ya que lo que aquí anotemos y de lo que aquí se derive, mañana estarán hechas nuestras mesas de trabajo. Entonces, sin más por el momento, les presento a la maestra Carla Manzuri. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac Norte, con especialidad en Publicidad, Mercadotecnia y Comunicación Organizacional. Cuenta con maestría en Ciencias de la Familia y desarrolla su labor académica vinculando comunicación, formación integral y ética profesional. Tenemos también a nuestro vicerrector académico, el doctor Tomás Bogdansky, licenciado en Filosofía, maestro en Ciencias y doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior. Especialista en Educación, Tecnología y Humanismo, actualmente se desempeña, obviamente, como nuestro vicerrector académico aquí en la Universidad Anáhuac Cancún. Tenemos a la doctora Diana Robinson, que obviamente ya conocemos, muy querida, directora de Robinson Diseño. Estudió fundado en 1998, se especializa en branding y diseño estratégico. Es doctora en Ciencias Administrativas y profesora del CETIS Campus Tijuana, Ensenada. Integra diseño, negocio e investigación vinculando academia, sector productivo y colaboración internacional. Entonces creo que su perspectiva es muy buena en este entorno. Tenemos al maestro Antonio Rivera, licenciado en Pedagogía por la UNAM y maestro en Gestión del Diseño Gráfico, profesor de investigación de la UAM Coajimalpa y especialista en teorías de educación del diseño, presidente del Comaprod, como todos ya lo sabemos. Y por último, tenemos a la licenciada Ana Pau del Rosal, diseñadora de información visual por la UDLAB y fundadora de Abeja Reina, un partner muy estratégico que tenemos aquí, donde muchos de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes han colaborado. Es una agencia especializada en branding y comunicación estratégico, con más de 10 años de trayectoria, integra creatividad, negocio y estrategia, impulsando marcas nacionales e internacionales hacia el posicionamiento sólido y crecimiento sostenible. Les damos la más cordial bienvenida. Está hecho de 5 fases. En las fases hay una serie de preguntas. Las preguntas están dirigidas específicamente a una persona y sobre ello iremos elaborando el diálogo. La primera pregunta está dirigida a la maestra Carla. ¿Qué entendemos por razón abierta para empezar a entrar en tema? Muchas gracias y a todos bienvenidos. Yo creo que es una manera muy fácil de entender cuando vemos a la razón abierta como una razón que se abre al diálogo, entendiendo que muchas veces desde nuestras respectivas ciencias tenemos una visión como muy, no me gusta la palabra limitada, pero en la realidad una visión limitada de lo que el mundo nos ofrece, que no es malo la especialización a la que todos nos enfrentamos aquí en este panel, pedagogía, la parte académica, comunicación, es buena porque nos permite profundizar, pero muchas veces hace que nuestra visión se quede centrada solamente en lo que alcanzamos a ver en nuestra especialización.
Y la realidad es mucho más compleja que todo eso. Entonces, una razón abierta es una razón que se abre al diálogo interdisciplinario, incluyendo, inclusive, la teología y la filosofía, con la finalidad de que podamos entender la realidad de manera más completa y como personas, sirviendo a personas con la dignidad al centro, podamos realmente transformar al mundo con sentido. Muchas gracias, Carla. Doctor Tomás Bogdansky, ¿para qué serviría en este entorno la razón abierta en el contexto del diseño? Desde la parte académica y pedagógica que obviamente le confiere su título en esta universidad, ¿cómo abordaría esa pregunta? No piensen que hemos preparado estas preguntas, no sabía que me iban a hacer esto. Me siento como un examen, como a ver si estudiaste, pero parece que es examen de toda la carrera. Y pregunta yo te haría a ti, ¿cómo lo haces? Si lo haces bien, ¿no? Parece un acuerdo que podríamos tener. Yo creo que, y voy a continuar con algo que hemos platicado en la mañana, o más que todo se quedó con mis pensamientos, de esta necesidad de regresar, como se dice en inglés, back to the basics, ¿no? Ir a lo que era la universidad, a lo que originalmente quisimos transmitir al alumnado, y creo que hoy más que nunca este llamado, otro día estaba escuchando que hoy la inteligencia, o el más inteligente, no el que tiene IQ más alto, pero se podría medir por algo que hoy podríamos llamar neurocientíficos, llaman metacognición. Yo me acordé de mis estudios de filosofía hace ya muchos años y había un concepto en latín, seguramente los humanistas se acordarán, que decía ereditio completa, ¿no? Dar una vuelta completa, que en términos muy básicos decir, darme cuenta que me doy cuenta o pensar sobre lo pensado. Creo que hoy lo que queremos invitar a los alumnos de diseño que se den cuenta de su propio proceso de aprendizaje, de que se den cuenta cómo aprenden y qué aprenden, que no se asusten que de repente venga una tecnología y les pueda, como decía en la mañana, poner una amenaza que va a ser sustituido. Nunca se va a poder sustituir a una persona, a un profesional. De hecho, la palabra profesional viene muy bonita desde su origen. Ustedes saben que viene desde el profesio. La pregunta es, ¿qué profesa un profesional? Un profesional profesa primero que es persona. Ya hemos evolucionado y pensamos que tiene que profesar que sabe hacer algo. Yo creo que primero, perdón que sea tan filosófico, lo que tiene que profesar él y ella que es, que aporta, que tiene valor en sí mismo. Pues aquí la invitación que tenemos a la Escuela de Diseño es repensar lo que de verdad está haciendo, poner una pausa, porque yo creo que hoy, no sé si ustedes han hecho una pausa hoy, de pensar lo que está pasando con ustedes. Muchos de nosotros tenemos herramientas que hasta nos mide nuestro cuerpo. Yo últimamente tengo unos meses con una herramienta que me mide el sueño, recuperación y estrés, ¿no? Y esfuerzo, y de repente me doy cuenta que hay picos de estrés. Y hasta que dije, ay, ¿en qué momentos hubo el pico? ¿Con quién estuve? ¿O qué pasó? ¿Quién me causa estrés? Y me pregunto, ¿qué está pasando? Con Eric también ya lo tengo bien checado. Pues, ¿por qué también saco esto? Porque es justo darnos cuenta de lo que de verdad está pasando en nuestra vida y en este caso en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y a veces ejercicios, ¿cómo quitas el estrés? Un ejercicio tan sencillo como el de respiración, ¿no? Que todos no nos damos cuenta que estamos respirando, pero lo estamos haciendo. Pues de verdad, este ejercicio de darnos cuenta de lo que estamos haciendo es un ejercicio más profundo, y aquí el llamado es darse cuenta que los alumnos y que ustedes como profesionales de diseño están llamados a esta gran tarea de ser personas llamadas a diseñar, a cambiar, a mejorar. Pues esto es un poquito lo que tratamos de hacer. No sé si pasé el examen, profesor. Definitivamente sí, gracias. Si no me corres, si no digo que sí. Muy bien, y en ese sentido de tomarnos el tiempo, de respirar, de ver al diseñador como este centro, doctora Diana,
¿cómo tomaríamos entonces estas decisiones creativas, formativas y profesionales en el campo del diseño si partimos justamente, como dice el foro, desde el origen? Sí, bueno, pues muchas gracias por el foro, por la invitación, Eric. Bueno, pues el diseñador y la diseñadora gráfica es principalmente una persona que tiene que tener como esta perspectiva amplia, no nada más desde el trabajo independiente, sino interdisciplinario, con un pensamiento crítico que se ubica en el contexto y que entiende muy bien en dónde está y que su hacer tiene un impacto social. Entonces, a partir de ahí toma decisiones. Entonces, bueno, desde la razón abierta es esto, ¿no? El darse cuenta, yo como profesional del diseño, en dónde estoy y hasta dónde llega mi profesión. Muchas veces el diseño se presta para estar atrás de la computadora muy a gusto ahí trabajando, y realmente es una visión mucho más amplia en donde debe de, me parece, el pensamiento crítico es clave, sobre todo ahora con todo este tema de inteligencia artificial, que ya sé que es la fase que sigue, ¿no?, de las preguntas, pero me parece que es muy importante porque el diseñador empieza a ser más bien un facilitador o un estratega basándose en el pensamiento y su manera de entender el mundo. Gracias, doctora. En ese entendimiento entonces del mundo, en ese entendimiento del contexto y en esa razón que nos lleva a hacer y a ejecutar como seres humanos ante nuestra profesión, Ana Pau, tú que eres obviamente alguien que recibe a estos nuevos alumnos, a estos nuevos profesionistas, ¿cómo ves el escenario ante la inteligencia artificial, que obviamente para ti es un campo de operatividad que reduce costos, posiblemente reduce tiempos, y lo estoy intuyendo, no quiero decir que lo hagas, pero cambia la figura del diseñador, esta perspectiva de razón abierta cambia la visión de ese diseñador, o viceversa, el diseñador tiene que cambiar la perspectiva de la inteligencia artificial en el campo laboral. En mi experiencia es el diseñador quien tiene que adaptarse un poco a todas estas nuevas tecnologías que están sucediendo, pero nos ponen una perspectiva muy interesante en el que vemos el diseño más allá de ser bonito. Nos damos cuenta que hay que ver el contexto donde vivimos, dónde va a estar el diseño, quién lo va a ver, quién lo va a usar, el cliente de tu cliente. En mi caso yo no soy docente. Entonces, la tecnología lo que viene a ayudarnos es a acelerar un poco el proceso. Sin embargo, no viene a eliminarnos por completo, sino viene a ayudarnos a hacer un diseño mucho más estratégico, basado en data, basado en insights. Nos ayuda a poder investigar algo que nos hubiera tomado investigar 2-3 semanas, nos ayuda a cortar estos tiempos, pero siempre va a existir. Y algo muy importante es la perspectiva que tiene el diseñador, porque es quien tiene la última palabra, es quien decide qué está allá afuera, qué vemos, ¿no? Desde un espectacular hasta el formulario médico cuando ingresamos al hospital, ¿no? Si empezamos a delegar al 100% nuestro trabajo a esta tecnología y a estas herramientas, nos vamos a pulverizar. Entonces es volvernos mucho más estratégicos en la toma de decisiones que estamos teniendo en nuestro día a día. Súper bien, Ana Pau. Entonces, en este valor de designar, de donde viene la palabra diseñar justamente, Maestro Toño, ¿qué permanece entonces en la esencia del diseñador más allá de estas herramientas tecnológicas? Yo veo el problema desde dos grandes funciones que debe tener la universidad. Una tiene que ver con lo que es la habilitación profesional, ¿no? Digamos que estén ahí todos los métodos, procesos, metodologías, ¿no?, que hay para diseñar y que se enseñan muchas veces, incluso sin considerar discusión alguna si ese debe ser el método, ¿no? Entonces yo creo que eso le pasa a todas las profesiones. Tú tienes una herencia y en muchos casos un ejercicio vivo de la profesión, y eso te lleva a que estés obligado para formar profesionistas a trabajar, digamos, en ese primer carril, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que estar soportado en las humanidades. Es decir, voy a reducir ahorita las humanidades a 3, en
lo que es filosofar, lo que es historiar y lo que es narrar. Es decir, sino lo que se da en el primer carril es como vacío, ¿no? Estaba leyendo un texto donde, digamos, para los autores clásicos, concretamente los romanos, el ocio no era una palabra peyorativa, ¿no? El ocio era ese momento donde se tenía uno que preguntar por el ser, ¿no? Por cómo se debe de vivir, cómo se vivió antes, ¿no? De cuáles son las narraciones que han organizado históricamente nuestras vidas, nuestras cosmovisiones, ¿no? Y eso generalmente, los romanos le decían ocio y decían festina lente, ¿no? Era apresúrate despacio. Es decir, que tienes que cumplir con las dos cosas, tienes que egresar profesionistas, ¿no? Pero tienen que pensar, ¿no? Y tienen que ser críticos en el mejor de los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que parte de nuestra agenda educativa es resolver en las profesiones, en los planes de estudio de esas profesiones, cómo filosofar, historiar y narrar sin menoscabo de la habilitación profesional. Perfecto. Voy a cambiar la pregunta que viene, porque justamente lo que acabas de decir es, la pregunta era qué debe cambiar de la formación y la práctica del diseño en este nuevo escenario, Ana Pau. Aquí, entonces la pregunta con lo que dice Antonio, ¿debería de cambiar el valor formativo y el valor práctico del diseño en la actualidad? Considero que hay que evolucionarlo, más que cambiarlo en un 100%, o sea, creo que no es negro o blanco, pero es poder poner en el diseñador y en el estudiante que realmente puedan ver más allá de lo que tiene su entorno, ¿no? Muchas veces, algo que yo veo con recién egresados muy seguido es no hacen una investigación, no ven más allá de lo que pueden encontrar en Pinterest o lo que en este caso hoy en día lo que puede decirles ChatGPT, ¿no? No hay un análisis de la información que están obteniendo. Entonces, es poder desarrollar este pensamiento crítico, poder desarrollar este pensamiento analítico de las piezas que están obteniendo y cómo va a tener un impacto en mi entorno, hasta dónde va a llegar, quién lo va a ver, dónde va a estar puesto, ¿no? O sea, que puedan ver un poco más allá de lo que su computadora les puede dar. Entonces, en esa perspectiva de un diseñador que puede ser muy autómata, o que es como la perspectiva que pones, Carla, ¿qué es el diseñador hoy desde una perspectiva humanista? Fíjate que la pregunta no me gusta, Eric, precisamente por cómo empieza. ¿Qué es el diseñador? Ya empezamos en un camino equivocado. Yo me preguntaría quién es el diseñador. Y para preguntarme quién es el diseñador, primero me tengo que preguntar quién es como persona, porque es una persona que ejerce una profesión desde una mirada y desde un conocimiento que le gusta, que le llama y al cual se quiere dedicar, ¿no? Sobre el cual se quiere esforzar, pero no es todo lo que es. Es un ser humano con dignidad, que actúa en un mundo con personas que también tienen dignidad, que lo que hace no nada más es algo que se ve bonito o que sirve, sino que impacta a seres humanos, que trasciende, que deja huella, que cambia el mundo. Si yo me centro en el qué, pierdo toda la parte humanista, pierdo toda la parte del pensamiento crítico, porque entonces lo que es no importa, lo que importa es lo que sea. Entonces, doctor Tomás, ¿cuál es el valor del diseñador como agente, justamente como dice Carla, de transformación cultural y social hoy en día? Es una pregunta muy profunda. Yo les quiero decir que el valor lo da lo que uno es, lo que uno aporta y lo que es en su esencia. Quiero un poquito dirigir a lo que también quiero transmitirles. Hace unos años, cuando empecé en 2013 mi investigación doctoral, que es justo en el tema de educación y tecnología, me puse muy ambicioso y dije, voy a entrevistar a los líderes de tecnología, y dije, voy a entrevistar al líder de Apple, de Google y de Microsoft. Llegué en Apple a un señor que se llama John Couch, es el famoso empleado 54,
fue contratado directamente por Steve Jobs. Él empezó todo lo que era el área de educación y justo yo le dije, oye, quiero en mi investigación aprender de ti cómo se debería usar la tecnología en educación, cómo prepararnos, cómo adelantarnos. Y justo él regresó a este valor y me puso las cosas como son, zapatero en sus zapatos, como se dice aquí. Me dice, a ver, ustedes no se preocupen por la tecnología porque no van a poder con ella. Esto fue hace 13 años. Yo creo que esto confirma. Ustedes preocúpense de ser buenos en lo que son. Si eres diseñador, ser buen diseñador, pero ante todo ser buenos pedagogos, buenos guías que guían hacia donde debe guiar, ¿no? Y ahí es donde tenemos que establecer hacia dónde queremos guiar. Les comparto, ahorita estoy en un debate en otra área, si una cámara de Gesell clásica podría ser sustituida por una tecnología. Yo les voy a decir, estos lentes que aquí traigo tienen cámara, 5 micrófonos y 5 audífonos. Yo con ella podría en este momento, viéndoles, no estoy grabándoles, no se preocupen, hacer lo que se quiera hacer, que otro lado lo vea. ¿Qué tal si en este momento yo viendo a ustedes, se está escuchando, se está grabando y hay alumnos en el salón 320 que lo están viendo y escuchando? En un estilo estricto, el otro lado lo ve, es cámara de Gesell, es lo que es una pared, que tú no me ves, yo te veo y tú te comportas de manera muy libre y ves el ambiente. Pues podríamos decir que sí, la tecnología nos ayuda, pero la pregunta es eso, pero ¿qué quiere lograr a través de eso? Ahí donde viene todo un tema de una intencionalidad en el aprendizaje. Yo creo que un peligro que hoy tiene un diseñador en transmisión de todo este tema cultural, lo que es el bagaje de un diseñador, es dejarse llevar por las tendencias, justo lo que me dijo este señor, por la tecnología. Mire, esta herramienta ya puede hacer esto. Viste, ya no es GPT, ya es cloud. O viste, de verdad, ahí van y vamos a perder. Ahí no tenemos que luchar. Con la tecnología ya lo hemos perdido porque ni deberíamos luchar contra ella. La pregunta es qué valor tenemos nosotros. Aquí en la universidad vamos a dar licencias de inteligencia artificial basadas en Anthropic para todos los alumnos y docentes. Imagínate que el docente carga todo el aprendizaje que tú puedes dar, todo tu contenido al alumno y pregunta como si fuera un ChatGPT que no miente y no inventa, porque él sí miente e inventa, pero ahí no, va a decir todo lo que tú sabes de todos los años. Ahí va a preguntar, oye, ¿cómo aprendo esto? Y no va a ponerse impaciente como tú sí te pones, no le va a gritar al alumno y le va a dar todas las respuestas. Pues la pregunta es, ¿cuál es la función tuya? ¿Qué le vas a enseñar tú como docente? ¿Qué bagaje cultural le vas a transmitir? Aquí el docente se vuelve ¿qué? Un guía, ¿no? Un acompañador. El elemento psicoemocional es fundamental, y el elemento práctico, porque hoy mayoría de los, y seamos muy sinceros, aunque ustedes tengan herramientas, mayoría de nuestros alumnos pasan de un semestre a otro o pasan sus exámenes gracias a un escrito que no es de ellos. Eso es lo delicado, a un trabajo que no es 100% de ellos. El reto que tiene la educación es cómo asegurar que lo que pasa se queda, o lo que le hace pasar se queda en su mente, en su corazón y en sus manos del diseñador. Y esto hace que se crea una verdadera cultura, que se quede con el alumno y no se quede en las cosas que él o ella hace. En este proceso de obsolescencia que parece ser el miedo latente en este sentido, Toño, ¿qué desaparecería? Esta pregunta la realizamos con Carla y se me hizo una pregunta tan bonita y tan fuerte, porque decíamos, ¿qué desaparecería? Si desaparecieran los diseñadores hoy, ¿qué perdería el mundo en términos de sentido y humanidad? Y la verdad es que cuando me hizo la pregunta, es una pregunta exageradamente choqueante, porque dices, qué fuerte, o sea, nunca me había planteado ese valor de esa obsolescencia como profesional, no como ser humano, ¿no? Pero, ¿qué dirías tú? Bueno, de entrada que la inteligencia artificial está diseñada. O sea, digamos, ahí hay un diseño atrás de eso. Pero entendiendo más el sentido de tu pregunta, creo, Eric, que tiene que ver con
lo que quizás tenga que desaparecer es la profesión como la hemos ido entendiendo hasta ahorita, y más que desaparecer tendría que cambiar, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que, digamos, mientras haya homo faber, no va a haber diseñadores, es decir, digamos, en cursivas o entre comillas, la tragedia humana es que requiere artificios. Sí, somos la especie menos habilitada para sobrevivir en la naturaleza y por eso hay diseño. Entonces, digamos que no concibo yo al ser humano sin diseñar, ¿no? Digamos, creo, ¿no? Que pero sí se ha hablado mucho en términos de, por ejemplo, algo más mundano, ¿no? Tendría que ver con que van a desaparecer las carreras, que va a haber certificados, ¿no? Y yo creo que eso sí nos compete movernos académicamente para que no se vaya con la finta de que como hay IA, entonces ya no se requieren diseñadores, pero dependiendo cómo estés entendiendo la profesión, si eso es válido o no. Y yo creo, insisto, en que una parte de la formación tiene que ver con hacer énfasis en los clásicos, en qué ha hecho el diseño, cuáles son los grandes diseñadores, qué se dice filosóficamente sobre el mundo artificial, qué se dice en la historia de eso. Esa preparación amplia, ¿no?, va a ayudar a que haya un control y un manejo realmente de la inteligencia artificial, y no un diseñador sometido o cualquier profesionista sometido a lo que pueda hacer la inteligencia artificial. Entonces yo creo que nuestros planes de estudio, según mi opinión, tienen que ir a garantizar esos núcleos básicos, ¿no? Ver diseñadores clásicos, una formación humanista muy fuerte, y lo otro va a seguir corriendo por el carril de materias que se tienen que abrir. Digamos, es una maravilla meterte a YouTube y ver todos los tutoriales que hay para todo eso, es decir, eso está ahí. Si la universidad solo se mueve en ese sentido, va a desaparecer, y pues con ello carreras como las nuestras. Claro, en ese sentido de... En ese sentido de evolucionar de este valor técnico, que obviamente parece ser la competencia como más vinculante de nuestro campo profesional, dejando al diseñador no a la deriva, sino con una posibilidad de actuar solamente como técnico. Ana Pau, ¿qué principios deben orientar al diseñador hoy, más allá de esta perspectiva normativa de regulación, de capacitación personal? O sea, ¿cómo debe ser el diseñador? ¿Qué te imaginas? Algo que yo trato siempre de formar dentro de mi equipo de diseño es un poco lo que vengo diciendo en las últimas respuestas. Hacer una analítica. O sea, creo que el diseñador, más allá de crear cosas estéticamente bonitas, tiene que evolucionar hacia ese sentido. Ligando un poco lo que dice mi compañero Toño, perdón. Es justo eso, o sea, cómo el diseñador no va a desaparecer, sino cómo podemos hacer uso de estas herramientas para que hagan nuestro trabajo, no quiero decir más fácil, pero que nos ayuden a poderlo hacer en una velocidad que el mundo lo espera, que algo que es muy real y yo lo veo en el día a día, es cada vez todos esperan que las cosas sean más rápidas, más efectivas. Al momento, lo quiero ahorita y lo quiero en las siguientes 2 horas, y se espera que el humano trabaje como una máquina, y no vamos por ahí, que irnos evolucionando hacia ese sentido, que sea una herramienta de nuestro trabajo en el día a día, más allá de otra cosa. Contesté la pregunta. Sí, claro. Claro, si mecanizas el diseño, obviamente le quitas el valor de referencia al diseñador. Carla, ¿qué valores no debiesen delegarse a la tecnología? Yo creo que la verdad, en su visión más objetiva, no a lo mejor reduccionismo o relativismo, sino esta búsqueda de la verdad que también tiene que tener el diseñador. El concepto de bien, ¿no?
el bien que hago y el bien que busco, no el bien que me dicta la inteligencia artificial, esta analítica que dices, este ponernos en contexto, el entender que lo que aparenta un bien a lo mejor por rapidez no es un bien verdadero para la persona que recibe el diseño, el proyecto. Yo creo que la centralidad de la persona, ¿no? Este concepto de dignidad la dicta el ser humano, no la dicta la inteligencia artificial, ¿no? ¿Dónde está el valor de la persona que tengo enfrente, el valor de la persona que trabaja conmigo, el valor mío, ¿no? Como diseñador, ¿no? Como que ofrece al mundo mi cosmovisión y mi respuesta ante las realidades que el mundo me presenta. Y de esos valores que obviamente inciden al tema central que es la composición ética, justamente de lo que queremos formar. Doctora Diana, ¿cómo construir una ética del diseñador que nazca justamente de ese ser humano y no solo de un enfoque meramente deontológico, utilitarista? Sí, bueno, yo les quiero compartir que participé en una investigación con la Universidad de California en San Diego sobre la democratización del diseño en la región transfronteriza. Entonces entrevistamos a diseñadores y diseñadoras, académicos, tanto de la región como también algunos en Australia, Nueva Zelanda. Y entonces llegamos a un marco, y en este marco, que todavía está en evolución, digamos, pero tenemos unos valores, los valores que están como en el centro de este modelo, se está construyendo. Y entonces los quiero compartir porque creo que viene mucho al caso con esto que platicamos. Uno de estos es el contexto, y esto es por la investigación cualitativa, ¿no? Lo que nos dio el contexto en donde es eso, ¿no? Ubicarse en la localidad, en la región, en el país, en la internacionalidad. Otra es la empatía que como personas entendemos, y pues en la empatía ustedes saben es el primer paso del modelo de la metodología del pensamiento de diseño, del design thinking. Entonces la empatía de cómo nos entendemos nosotros, pero cómo entendemos a las otras personas, pero abiertamente, no quitándonos, como cambiando el mindset o quitándonos porque somos humanos y todos tenemos la manera en que yo vivo es la manera tal vez correcta, ¿no? La manera que yo sé es lo que es. Entonces hacernos a un lado a eso y tener esta apertura para entender las problemáticas que como comunicadores tenemos que resolver, ¿no? Que es parte de nuestro trabajo. Otro es la parte de la pertenencia, en donde la inclusión es el centro, o sea, tener esta perspectiva en donde lo que diseñamos tiene que incluir. Entonces ahí, por ejemplo, dentro del equipo de diseño que trabajamos estaba Pedro Poncelis, que es un chico de CETIS que tiene polio. Y entonces andaba conmigo en CETIS y también en San Diego y demás con la silla de ruedas. Y decía, qué mal está el tema de movilidad resuelto. Es que realmente me ponía, ¿no? en el lugar de Pedro y decía, en San Diego está mejor resuelto, pero digamos en Ensenada, Tijuana, pues las banquetas no nos funcionan, está mal diseñado. Entonces, bueno, como esta empatía desde realmente qué está pidiendo la persona para la que vamos a diseñar. Otro es el empoderamiento, pero fíjense, el empoderamiento visto como el poder. Nosotros somos facilitadores, nosotros ejecutamos, y el poder está en las otras personas, es el poder el poder compartido, no el poder de yo te voy a decir cómo vas a hacer las cosas, ¿no? Y a partir de ahí pues se liga con lo que es pues la inclusión y la empatía. Entonces, bueno, pues esto se las quería compartir, pero creo que viene con toda esta parte ética y de visión, de una visión mucho más amplia del diseño como del diseñador a la diseñadora como ejecutando. Y centrándome en la pregunta, ¿me desvié mucho? ¿Cómo construir ese marco ético? Bueno, ese marco ético, entonces pues ahí está alineado, ¿no? Es como justamente el diseñadora persona, y entonces ahí viene el modelo de UC San Diego, que es Human Design Lab, que es diseño centrado en la humanidad, y eso pues engloba pues, que el diseñador forma parte de un entorno, de la sociedad, que tiene un impacto económico, social, cultural, y tenemos esta visión amplia, así como por ejemplo cuando tenemos es como un embudo, ¿no? Entre más sabemos, más
y llevar lo complejo a lo simple. Entonces, bueno, pues involucra todas estas dimensiones. Ya a manera de cierre y reflexiones finales, aquí todos participarán en una ronda de posturas. Y aquí sí la pregunta directa es para mañana nuestras mesas de trabajo, ¿qué postura institucional recomendarían a Encuadre como una asociación de escuelas de diseño, que somos formadores de diseñadores? Frente a esto, le dirían a estas universidades frente a estos desafíos, y qué rumbo, bajo su reflexión, tendríamos que tener para conformar un marco ético desde nuestra asociación. Si quieres, empezamos con Diana y avanzamos. Bueno, yo creo que es importante, yo quisiera compartir como esta parte técnica del diseñador técnico, o como técnico, que eso es una preocupación, ¿no? con lo de la inteligencia artificial. Pues si nos acordamos y empezamos a reflexionar un poco, yo por ejemplo cuando estudié la carrera me tocaba hacer planas con el rapidógrafo y el tiranillas, ¿no? Y después pues ya venía toda la paquetería de Adobe, y ya lo que yo había aprendido pues no tenía ningún sentido, porque hacías rapidísimo la plana de los círculos perfectos que te habían pedido, ¿no? Y después, cuando fue todo el tema de las páginas de internet, no, pues ahora qué va a pasar. Siempre hemos estado como que en esta parte, lo técnico va evolucionando y va a seguir evolucionando. Y ahorita estamos viendo, como por ejemplo, si hoy día están estos lentes de Ray-Ban que me tocó probarlos en una expo, pues yo creo que es una partecita bien chiquita de todo lo que viene, y eso va a continuar. Y lo que nos pone firmes o al centro es el entendimiento como personas, y esto de la parte humana de estar construyendo el pensamiento crítico y analizando. La inteligencia artificial nos va a facilitar, nos va a hacer que las cosas se aceleren, y nosotros lo vamos a discernir y lo vamos a hacer humano. Y creo que no nos debemos de preocupar tanto por esta parte técnica si nos centramos en esto otro. Doctor, muchas gracias. Lo voy a decir en plural porque, como siempre dicen, las orejas más cercanas a la boca de uno mismo son de uno mismo. Y a veces hablamos a otros y es difícil hacerlos caso. Pues aquí lo que yo quiero decirnos, que cuidemos mucho la materialización de la profesión. Y lo material entendido como lo opuesto de lo espiritual, pero no espiritual religioso, pero lo que no es palpable a la primera, lo que no se ve. A lo que voy, que de repente queremos poner reglas, lo que rige aquí, que es lo que es más rápido, es lo que más económico, lo que mejor se vende, lo que mejor sirve, ¿para qué? Hoy estas herramientas, audífonos cualquiera que ustedes tienen, pueden traducir de manera simultánea, yo hablo en polaco y tú me entiendes en español. Hoy se puede grabar una canción cantando feo, pero suena bonito. Hoy un pedagogo tiene que preguntarnos qué hay detrás de un proceso tan humano que se llama el esfuerzo. Les voy a decir, a mí la vida me obligó a aprender varios idiomas, y no es un tema que yo pueda hablar en varios idiomas, pero el esfuerzo de aprendizaje del idioma te deja algo que no pueda sustituir ningún audífono. Yo de 7 a 14 años, perdón que hable de mí, mis papás me obligaron a estudiar música y a ser compositor. A los 14 años dejé de tocar instrumento, pero lo que dejó de mí este aprendizaje, yo sé que muchas de las cosas de disciplina, de lo que hoy me permite a veces ir más allá, es lo que aprendí a través de esfuerzo. El peligro que hoy corremos es que todas estas herramientas de repente quiten algo que la educación es sobre un esfuerzo, y estamos creando una sociedad sin esfuerzo. Por eso hoy ustedes cuiden mucho que sí tenemos las herramientas, las mejores, pero aseguremos que la alumna y el alumno se esfuerce, y no es un esfuerzo cualquiera, un esfuerzo que hoy le pide llegar puntualmente al salón de clase, y mañana le va a hacer que va a actuar para salvar la vida de otro, para salvar la vida de ella, cuando no se le antoja. Pues de verdad veamos, yo les diría, diseñadores, vean que hay metas, habilidades detrás del diseño.
Lo que yo creo que no soy experto en diseño, ustedes son, yo sí creo un gran renacimiento del diseño. Yo lo veo ya con las niñas, con mis hijas chiquitas, de repente ya todo lo que hay de contenido en redes sociales, de repente dicen, no, esto es inteligencia artificial. Esto no es real, no es vivo. Esto no fue creado por un ser humano. Y van a ver que va a llegar un pico donde vamos a tener este regreso a lo puramente humano. Oye, ¿y no podrías tú agarrar y pintarlo tú? O tú tocar, o tú cantar algo que cantas feo por cantar. Porque es tu voz. Pues yo diría, pongamos al ser humano como es, lo que necesita, y no lo que, y regreso, lo que la tecnología, lo que el mercado, lo que podría crear más dinero, porque de repente parece que lo que rige todo esto es un tema de una ganancia material. Por eso decía, cuidado con la materialización de la profesión, es mucho más allá de esto. Hay una cosa curiosa ahora que hablaban del esfuerzo. Hay una frase de Chesterton que me gusta, que la cosa más natural y más bonita del ser humano es el asombro. Porque por el asombro de ver colores y ver diseños, alguien dice, es que cómo se hace eso y cómo pinto y cómo queda más bonito y qué teorías hay y no sé qué y qué herramientas tengo, ¿no? Y decía Chesterton que el riesgo que corremos es cuando nos acostumbramos a la realidad y dejamos de preguntarnos por ella, ¿no? Y empezamos a hacer las cosas pues por costumbre y como siempre ha sido, y con lo que el mundo nos da y con lo que otros están haciendo. Entonces, siguiendo con el esfuerzo, pues yo que no se pierdan del asombro, ¿no? Del asombro de la capacidad humana para ver el mundo de distintos colores y de distintas formas, de responder de maneras distintas, ¿no? A lo que habitualmente se hace, de encontrar problemas que resultan ser importantes y buscar las mejores soluciones con la persona al centro. Yo dos reflexiones. Una sería que mantengamos el pensamiento analógico, es decir, un pensamiento donde estemos buscando siempre las semejanzas, ¿no?, en nuestras diferencias. Y yo creo que, como segunda idea, eso ha sido toda una aventura, una odisea de esta asociación. Entonces eso lo tenemos que cuidar mucho, porque siempre cualquier escuela ha tenido cabida en el poder, ¿no? Y eso es un súper logro. Cuando veníamos para acá, a mí me da mucho gusto venir y ver que pues son 36 años, ¿no?, reuniéndonos, ¿no? Y eso se dice fácil, pero es un capital maravilloso, pues, ¿no? Entonces, creo que ¿cómo se cuida esta asociación? Pues viniendo, participando, siendo sede, siendo representante, pues todo lo que hemos estado haciendo aquí, ¿no? Es muy, muy valioso. Y además, insisto, que aquí caben todas las universidades, todas las escuelas. Nunca ha habido una cortapisa de cualquier tipo. Si te interesa la educación superior del diseño gráfico, estás aquí y eres bien recibido. Entonces, ese es nuestro tesoro. Hay que cuidarlo. En mi opinión, sería no perder como esta adaptabilidad al cambio y justo lo que mencionabas, ¿no? Como siempre cuestionarnos, siempre invitar a los alumnos a que desarrollen este pensamiento de no quedarse con lo que están viendo, sino ir un paso más allá, a cuestionarse qué más puedo hacer, qué más puedo ver, qué más hay allá afuera que estoy dejando de ver, me va a ayudar a que todas estas herramientas no me sesguen mis opiniones y no sesguen las decisiones que estoy tomando como diseñador. También creo que hay un tema importante en la tolerancia a la frustración. Estas herramientas nos han hecho pensar que todo lo podemos obtener fácil y yo veo como esta gran frustración que hay de los recién egresados cuando las cosas no funcionan, cuando el cliente rebota las cosas, cuando hay que volverlo a hacer 25 veces porque hay que volverlo a hacer, que te están pagando por hacerlo, ¿no? Entonces, veo como una gran área de oportunidad en este sentido, adicionado a lo que ya se comentó, ¿no? Como estas habilidades en el trabajo diario, creo yo que cuando salen a la vida laboral podrían salir un poquito más preparados en ese sentido, porque las habilidades de diseño las van
aprender, pero ¿cómo tolero que me digan que no funciona o que no está bien? ¿O cómo puedo yo seguir promoviendo este pensamiento crítico, analítico? Sí, o sea, ver un poco más allá. En mi opinión, eso es lo que yo considero. Pues muchísimas gracias. La verdad es que creo que nos llevamos grandes reflexiones de este ejercicio. Les agradezco mucho su tiempo, su participación. Creo que con lo aportado